Hermano, vamos seguido a buscar la primera carta de Corintios, el capítulo 10, los versículos 32 hasta el capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios 10, versículo 32, 33 y al 1 del capítulo 1. O sea, 3 versículos van a formar parte de nuestro estudio de esta noche. La esencia temática de esta porción de la carta paulina a los Corintios, recordando que Pablo está respondiendo y tratando problemas que se habían presentado en esta iglesia, que se les habían hecho notorio a él, y él está respondiendo para resolver estas necesidades, pero en específico en este capítulo 10 que llevamos varios estudios acerca de él, el apóstol quiere hacer conciencia en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de nosotros los cristianos. ¿Conciencia en qué sentido, hermanos? Una vez nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo, sabemos que Él nos redimió del cautiverio pecaminoso para poseernos eternamente. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es, ya somos de Dios, por tanto, nos debemos a Dios. Nos debemos a Dios por varias razones. Primero, Él es nuestro creador, Él es nuestro Padre celestial, Él es el redentor de nuestras almas, nuestro consolador en esta vida. Así que como nos debemos a Dios, una vez ya yo he profesado ser cristiano, lo cual ha sido un acto voluntario de cada uno, porque ninguno de nosotros fue obstinado ni obligado a recibir a Cristo, ni a optar por llevar la cruz. Eso es algo voluntario de cada uno de nosotros. Si lo hemos hecho, entonces nuestra vida no puede continuar igual. Nuestra vida hay que darle otro giro, otro enfoque. ¿Por qué? Porque tiene otro sentido y otro propósito. Les digo esto porque piensen por un momento, aquel que no goza de la salvación y de la esperanza eterna como la gozamos nosotros, no tiene ninguna esperanza de vida eterna. O sea, todos sus sentidos están puestos en este mundo. Es inclusive, yo digo, hasta justificable que viva para sí, porque al fin y al cabo no conoce otra cosa. Vive según lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene? El que no tiene a Cristo, con lo que único cuenta es con su cuerpo, con su mundo alrededor. Por tanto, el enfoque de la persona que no tiene a Cristo es un enfoque mundanal, es un enfoque egoísta. No tiene por qué pensar en los demás. ¿Por qué y para qué? No tiene por qué pensar en los demás. Y no quiere decir que no todos piensen en los demás. En nosotros todavía hay suficiente imagen de Dios para, a pesar de no tener a Cristo, sentir compasión, misericordia y bondad de otras personas. Y yo no cuestiono la genuinidad de las obras misericordiosas que puedan hacer los inconversos. No tenemos por qué negarla, porque siguen llevando la imagen del Creador. Pero casi siempre, sí me atrevo a decir, que lo que persiguen son intereses propios. Si hacen es para recibir, siempre buscando su propio interés. El estandarte mundano es ojo por ojo y diente por diente. Y fíjense si no es así, que a usted, una persona, usted le puede estar haciendo 99 favores y todo está muy bien, pero cuando solamente le niega uno, se olvida de los 99 y de ahí en adelante lo vuelve su enemigo. Esa es la mentalidad del mundano. Están viendo el enfoque personal, que no están pensando en ningún momento en los demás. O sea, el mundo no entiende, para ellos es absurdo, es irracional las palabras del maestro. Si vamos a Mateo
capítulo 5, 38 al 42. No lo vamos a leer. Simplemente en esta porción bíblica es donde encontramos que Jesús nos manda, y cuando yo les menciono esto, inclusive a los cristianos les suena extraño que uno tenga este tipo de comportamiento, que dice el Señor: al que te ponga la mejilla derecha, ¿qué? Ponle la izquierda. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dice, déjale también la capa. Al que te obligue a llevar carga por 1 milla, dice, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Dice, todas estas cosas el Señor nos pide. ¿Cómo las ve el mundo? Son absurdas, completamente absurdas. Es prácticamente contra naturaleza. Pero hermanos, ¿cómo la vemos nosotros? ¿O acaso esto que el Señor Jesús estaba hablando aquí en el Sermón del Monte eran palabras que teníamos que tirar al aire, o palabras que tenemos que hacer conciencia de que el Señor aquí nos está diciendo nuestra vida tiene que tener otro enfoque, otro giro? ¿Okay? Por lo tanto, nuestro trato hacia los demás, como yo me socialice y trate a los demás, va a delatar mi nivel de madurez espiritual. Definitivamente eso es lo que va a delatar tu nivel de madurez espiritual, el tuyo y el mío. Nosotros con Dios no tenemos ningún tipo de problemas. Nosotros con Dios no nos enojamos, porque todo lo que recibimos de Dios es bueno y le damos a Dios alabanza. El problema del cristiano no es con Dios, el problema del cristiano es con el que usted tiene a su lado. O sea, la manera en que usted trata a esa persona que usted tiene a su lado, esa es la manera en que usted va a mostrar su nivel de madurez espiritual. ¿Okay? ¿Quiere decir con esto que como cristianos nosotros perdemos todo derecho? ¿Que cuando somos víctimas de agravios, acaso tenemos que quedarnos de brazos cruzados? ¿Que cuando nos ofenden injustamente? Todas estas respuestas usted las va a encontrar, lo puede escribir y leer en su casa, porque quiero avanzar. Todo esto es una introducción y no he tocado los 3 versículos que vamos a tratar hoy. Pero en Romanos 12, del 16 al 21, usted encuentra las respuestas a todas estas preguntas. Al sufrir un agravio, dice ahí en Romano, déjele la venganza a Dios. Al exigir un derecho, no quiere decir que el cristiano pierda derecho. Se pueden exigir los derechos, hermano, es la manera de hacerlo. Es la manera en que uno se proyecta, la manera en que uno dice las cosas, la comunicación inclusive corporal que uno usa para exigir algún derecho. Y nosotros podemos exigir ese derecho sin perder, ¿verdad?, ese carácter cristiano, sin perder el control temperamental. Nosotros estamos siendo llamados a escoger muy bien nuestras palabras, a no ser ofensivos, a no ser atacantes, a inclusive en medio de nuestra exigencia mostrar un espíritu compasivo y misericordioso hacia los demás, aunque me hayan causado una ofensa o un dolor. Les voy a poner un ejemplo, a ver si ustedes piensan que suena igual o es lo mismo. Eres un ladrón. ¿Okay? Ahora vamos a ver si, yo voy a decir lo mismo de otra manera, a ver si, qué efecto. Mira, la Biblia dice, no robarás. Lo que tienes me pertenece a mí. Yo le he estado diciendo exactamente lo mismo, pero la manera en que uno lo expresa puede ser una manera ofensiva, atacante. O sea, yo estoy exigiendo mi derecho, pero hermano, es la manera que uno lo dice y lo hace.
y más cuando se trata entre nosotros los hermanos. Fíjense cómo dice el versículo 32, ahora sí vamos a 1 Corintios, capítulo 10. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Líbrame, Señor, de yo ser el tropiezo para que alguien no venga a ti o no crezca en ti. Si no lo va a hacer, que sea por otra razón, pero no por mí. Yo no quiero ser ese tropiezo. Yo no quiero ser ese tropiezo de que una persona venga a un templo y diga, ahí yo no vuelvo más porque ahí me han tratado mal. Ahí yo no vuelvo más porque me han hablado mal. Ahí yo no vuelvo más porque a mis hijos lo han tratado mal. Que nos libre el Señor de ser esas piedras de tropiezo hacia los demás. Al tratar de glorificar a Dios en todas nuestras vidas, debemos tener pendiente que todo lo que hacemos y decimos no debe de servir de tropiezo a otro y no puede hacerle daño a la iglesia de Cristo. Eso es lo que él está tratando de escribir aquí. Recuerden, en estudios anteriores, ese es nuestro llamado. No es estar pendiente solamente de lo que esté pasando conmigo. Ya yo tengo que estar pendiente de lo que esté pasando también y de las necesidades que tengan los demás. Romanos, capítulo 14, versículo 13 al 21. Romanos 14, del 13 al 21. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y dice el 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Noten la correlación que hay aquí entre unos y otros. A mí realmente me causa mucha admiración ver que hay hermanos que entran al templo con el revólver de la lengua lista para disparar. Vienen armados. Oh, sí. Vienen armados y a la primerita disparan con la lengua. Y no les importa. No les importa para nada. ¿Okay? Hermano, nosotros tenemos como cristianos ser astutos, sí, como serpientes, pero hay que ser prudentes, hay que ser pacientes con toda clase de personas, cristianos y no cristianos. Y esto significa ya autonegarse, entender que las necesidades de los demás sí son importantes. Nosotros tenemos que hacer eso porque eso es lo que nos pide el Señor. Eso no significa que nosotros nos conformemos a los hábitos, a las diversiones del mundo, por tal de ganar a otros para Cristo. Esto es un error que cometió la iglesia de Roma, adoptando fiestas, ceremonias y ritos paganos, errores que cometen muchas iglesias actuales, mundanalizando prácticamente sus cultos por tal de entretener o mantener en simpatía a los feligreses. Muchos líderes actuales tienen problema en definir lo que uno debe permitir y lo que uno debe de prohibir. La iglesia en ningún momento debe de ser paganizada, pero aquí estamos hablando de esa relación unos con otros, donde el Señor nos pide que nos autoneguemos a nosotros mismos. Hay que imitar el ejemplo de Pablo. Pablo no era perfecto en ningún momento. Dice el versículo 33, fíjese, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo aquí se pone de ejemplo. Según el versículo 33, por favor no ponga los ojos en ningún hombre. Usted tiene que tener sus ojos puestos en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús. En el momento que usted lo quita de Cristo Jesús, ya va a tener problemas. Cuando usted tiene los ojos puestos en otro hermano, en cualquier otra persona, ya usted va a tener problemas. Hay que tener los ojos en Cristo, lo repito una y otra vez. Pero
Aquí Pablo dice, imítenme a mí lo que yo hago. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? No procurar su propio beneficio, no perseguir sus propios intereses, no alimentaba sus propios apetitos, todo por tal que otras personas fueran salvas, simplemente siendo la luz y la sal del mundo, como nos pidió Jesús en Mateo 5, del 13 al 16. Ahora, póngase a pensar aquí una cosa, porque lo que yo estoy mencionando es algo muy difícil. ¿Qué dínamo, qué motor me puede servir a mí para promover este interés hacia los demás? Porque prácticamente esto es contra naturaleza carnal y es contra el potente egoísmo que hay dentro de mí. ¿Qué yo puedo usar para poder cumplir con esto que el Señor me está pidiendo aquí? ¿Ustedes no piensan que es algo muy difícil para lograr? ¿Okay? Claro que sí se puede. Todo lo que el Señor nos pide lo podemos hacer. Sus mandamientos no son gravosos. Sobre todo porque, número uno, nosotros contamos con el poder del Santo Espíritu. Esto no se puede lograr con nuestras propias fuerzas. Esto se logra con el poder del Espíritu Santo, cuyo fruto en el creyente, según Gálatas 5, 22 y 26, es amor, es gozo, es paz, es templanza. Esa palabra es bien importante. Eso quiere decir un completo control de mi persona, donde yo no voy a dejar que aunque yo tenga un temperamento X, tome control y dominio de mí y yo afecte a esa persona por el hecho de que yo soy así o asado. No. Templanza, eso es un fruto del Espíritu Santo y eso es con lo que yo cuento para poder lograr esto que el Señor me está pidiendo, que es tan difícil. Pero lo otro que yo estaba pensando, algo más tiene que promover en mí este amor y esta compasión hacia los demás. Yo pienso que no es otra cosa que el amor que yo pueda sentir por Cristo y la gratitud que yo pueda sentir hacia todo lo que yo he recibido de parte de Él y la gloria del Señor. Y la gloria del Señor. Yo pienso que eso es suficiente motivación para yo poder adoptar este enfoque en la vida. Bueno, lo que el Señor nos está pidiendo es un giro, un cambio de enfoque. El enfoque del mundo es el egoísmo, eso es lo que está persiguiendo, intereses propios. El enfoque del cristiano es negarte a tus intereses, imagínese eso, negarte a ti para darte a los demás y estar pendiente de las necesidades de los demás y ser lento para ofender y presto para perdonar. Y eso no es fácil, porque lo primero que viene a la mente es, esta persona no merece que yo haga esto, que yo haga lo otro. Pero ¿dónde está el enfoque? De nuevo, ¿dónde ustedes se creen que está el enfoque? ¿En este lado o en el de aquí? ¿En el lado carnal o en el lado espiritual? Está en el lado carnal. Cuando yo digo, yo no puedo perdonar a mi hermano, donde está enfocado en él. Pero cuando mi enfoque, como yo les dije, es el amor a Cristo, la gratitud hacia Él y procurar la gloria de Él, con el gran poder del Espíritu Santo, ¿cómo yo no voy a poder tener un enfoque espiritual en mi vida? Como yo siempre le digo, sí, a veces se requiere que uno se bañe con aceite mazola para que las cosas a uno le resbalen y dejarlas ir y dejarlas pasar. No es fácil tratar con los seres humanos, no es fácil tratar unos con otros. Y lo que el Señor nos está pidiendo aquí, como yo les digo, para el mundo es absurdo, pero no debe de ser absurdo para el cristiano, no debe de serlo. Por eso dice el versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjate, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Respalda el testimonio de Pablo
este atrevimiento de lanzar semejante reto lo respalda. La vida de Pablo sí respalda estas palabras. Claro que sí. Les voy a poner varios ejemplos. Cuando él se tenía que acomodar, o se tenían, porque no solamente Pablo, así fue la vida de muchos apóstoles. Cuando ellos se tenían que acomodar a los judíos, se acomodaban. Cuando se tenían que acomodar a los gentiles, aún en cosas indiferentes, lo hacían. Se abstuvieron de toda adaptación. Ya hemos visto aquí en los versículos anteriores que permitían comer de los sacrificados y prohibían comer los sacrificados dentro de los templos paganos. O sea, condescendieron cuando algo no era exigido como necesario, pero rehusaban siempre que algo sí fuera exigido, como fue la circuncisión. Aquí tenemos un ejemplo claro. Según Hechos 16:3, él circuncidó a Timoteo, sabiendo él que no tenía por qué hacerlo, ni la gracia lo exige. Eso era solamente perteneciendo a la ley mosaica. Él circuncidó a Timoteo, ¿para qué? Para no tener problemas a la hora de entrar a las sinagogas y poder entonces predicarle a los judíos. Ustedes ven ahí, él dijo, bueno, esto es una cosa insignificante, indiferente, y se acomodó a los judíos para poder ganar a los judíos. Sin embargo, después rehusó circuncidar a Tito en Gálatas 2:3. O sea, ahí pueden ver cómo él sí, como dice, él se hacía, no le era de tropiezo ni a los judíos ni a los gentiles. El objetivo de sus concesiones no era ganar meros conversos nominales, ni suprimir el escándalo de la cruz, sino salvar hombres. El que Pablo se hiciera todo a todos, fíjense, el que él se hiciera, aquí como dice el 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no podemos malinterpretar esa frase. Eso no quiere decir que él siguiera en cuanto a la verdad, ni dejara de sancionar el error. No significaba que él iba a comprometer su fe o sus convicciones doctrinales. También la palabra muestra cuando él tuvo que coger a Pedro y prácticamente regañarlo fuertemente porque estaba comportándose mal, de acuerdo al Evangelio de la Gracia. Tuvo un pleito con Bernabé por causa de Marcos. Eso no quiere decir que cuando él dice yo me hiciera a todos, optara por una actitud relativista, donde no importa lo que haga la gente, está bien. No es así. No, hay cosas que uno tiene que tener sus convicciones. Pero en todos esos asuntos, como yo les he estado diciendo hasta ahora, que están en el límite de lo permisible, él era condescendiente, tenía una actitud conciliadora. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Vamos a resumir toda esta porción bíblica en este versículo del 11:1, porque ahora va a comenzar lo que es el estudio del velo de las mujeres, otros asuntos en la carta. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué está dividido así el capítulo? Bueno, al principio la Biblia no tenía ni versículos ni capítulos. Esas fueron divisiones que usaron después los hombres para facilitar el estudio, pero esto hay que verlo como un versículo que le sigue al resto de la temática del capítulo 10. Pero aquí se está tratando del uso de nuestra libertad en Cristo para aquellas cosas que parecen indiferentes o están al borde de lo permisible. Dice el 23 del capítulo 10. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahí está enfocando en mi persona, mi responsabilidad de estar pendiente de crecer como creyente y de estar a bien con Dios y haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. La palabra conviene tiene ese enfoque ya personal en mi vida. Pero cuando dice todo me es lícito, pero no todo edifica, ya aquí ahora el enfoque es plural. Está involucrando a otras personas, el estar pendientes de las necesidades completas de los demás.
Y eso es lo que el Señor nos pide. Ya repito, hermanos, una y otra vez yo escucho decir a cristianos que han sufrido cualquier tipo de agravio, no, porque yo no puedo hacer esto. Yo se lo digo, no, yo sé que usted no lo puede hacer. En su fuerza usted no lo puede hacer, pero usted tiene que optar por el poder de Dios, pensar en la gloria del Señor y que el amor y la gratitud que usted le tiene al Señor sean suficientes motivos y razones para usted decidir hacer lo que Dios le está pidiendo. Si no, va a seguir en su egoísmo, se está haciendo un daño tremendo, que yo siempre digo, hay que cuidarse. Usted se pone a mal con uno y por ahí viene el segundo, y cuando viene a ver, tiene un montón de enemigos. Y lo que pasa con eso, que lo que usted está sembrando es soledad, porque nadie quiere estar alrededor de un limón, de una persona limón, de una persona que es susceptible, que por cualquier cosa se ofende y por cualquier cosa. Entonces lo que hace la persona es ahuyentar a todas las demás personas. Y eso terminas haciéndote tu daño. Y no tiene por qué ser así, porque fíjate, claramente dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y todo lo que nosotros decimos, todo lo que nosotros hacemos, una vez que hemos decidido optar por el discipulado de Cristo, cuenta. Y nuestra responsabilidad es simplemente obedecer la palabra de Dios. El Señor les bendiga.